episodio de nuestro programa de moda y diseño favorito por el Centro TV Creando Estilo. Mi nombre es Charlotte Pacheco, conductora de este hermoso programa y diseñadora de la región del Maule de la marca Loti. Hoy te traigo un capítulo diferente, ya que no vamos a estar cosiendo, pero sí vamos a estar interactuando con la máquina de coser. Tampoco vamos a hacer una personalización porque no tenemos herramientas ni ninguna prenda, pero vamos a ver un tema súper importante que es acerca de cómo podemos hacerle una mantención o ver los cuidados básicos que puede tener la máquina de coser, que puede necesitar, obviamente desde la comodidad de nuestra casita. ¿En qué momento yo tengo que llevarla a hacer una mantención con una persona que trabaje con la marca del fabricante de origen? En este caso es una máquina Janome, Singer, Toyota, de todas las variantes que existen en este mundo de la costura textil. ¿Qué puedo estar haciendo mal? Que se me están reventando las costuras. ¿Qué pasa cuando tengo que hacer una limpieza de la máquina? Empiezo a encontrar como olores a quemado. Todo eso y más lo vamos a ver a continuación en este episodio de cuidados básicos de la máquina de coser mecánica desde la comodidad de tu casa. Nuestra máquina de coser mecánica, que es la que nosotros más utilizamos, que es típico que tenemos en la casita, cuando comenzamos las costuras, vamos a comenzar con una máquina mecánica. ¿Qué significa esto? Que no es digital, no es computarizada y que va a utilizar un pedal de acción con nuestro piecito. Esta máquina de coser es como una planta, por lo cual si la planta no la riego, se va a morir. Si no la cuido, se va a morir. Si no le voy sacando las hojitas secas o la voy cuidando regularmente una vez a la semana, todos los días, va a pasar algo que la vida de la planta se va a ir reduciendo. Exactamente lo mismo pasa con las máquinas de coser, ¿ya? Hay algunos tipos de mantenciones y cuidados previos que yo los puedo tener desde casita, pero todo va a depender de en cuanto regular el uso tú le des a la máquina. Si tú ocupas la máquina todos los días, te recomiendo limpiarla y lubricarla una vez a la semana. Esto es para las personas que cosemos todos los días, que tenemos un emprendimiento y estamos constantemente haciéndola funcionar. Si la ocupas de vez en cuando, regularmente, 2-3 veces al mes, la puedes limpiar una vez al mes. Si ya es tu fuente de trabajo y la explotas demasiado la máquina, día, noche, tarde, a cualquier hora, te recomiendo, aparte de limpiarla una vez a la semana y de lubricarla con un aceite especial para máquinas de coser, también que cada 6 meses la llevemos con un proveedor del fabricante de la máquina que está autorizado para que pueda hacerle una mantención como tiene que ser. Ya, así que ya he explicado esto, que es como más teoría, te quiero presentar algunos de los materiales que vienen con nuestra máquina de coser en la cajita de herramientas y accesorios. Todos los tenemos, pero muy pocas veces se utilizan, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo llamo una cajita de accesorios? Pueden ser estas que vienen aparte, que se abren, muchas veces son blancas, transparentes. Yo puedo echar los carretes con hilo, ¿cierto? Atornilladores. Vienen muchas piezas que uno no sabe realmente para qué son, pero aquí te voy a explicar. Y las máquinas mecánicas más tradicionales tienen la tabla de accesorios aquí incluida en la parte de abajo. Simplemente despliego hacia un costado, la parte izquierda, y esto yo lo abro y va a ser mi cajita de accesorios. Aquí encuentro agujas, descosedores, los carretitos con hilo transparente, pero también todos los elementos que yo tengo acá encima. Entonces, lo primero va a ser identificar los elementos. Sí o sí necesitamos un aceite, no importa el formato, pero que sea para máquinas de coser. Nada de estarle echando aceite vegetal, aceite de cocina, aceite de oliva, aceite para automóviles. Tiene que ser W40, no, por favor, tiene que ser aceite para máquina de coser. Toda máquina de coser nueva viene con un recipiente, o si no, en cualquier tienda donde vendan telas, hilos, bisutería, pueden encontrar aceite para máquina de coser. También viene con un cepillito, ¿ya? Que es para sacar todas las motitas. Este está súper cochinito y la máquina está cochina, ¿ya? Porque la queremos limpiar de manera real. Y si no tienes este cepillito, se te perdió, un cepillo de dientes viejo te va a servir súper bien para limpiarla. Nos encontramos también que algunas máquinas tienen pinzas
especialmente las overlock, yo las utilizo mucho para sacar las motitas. Cuando hay pelotas de motas, las saco con mucho cuidado de no tocar ningún elemento metálico y nos sirven las pinzas. Y por último nos encontramos con todas las variantes de las llaves. Dependiendo de la máquina, el tipo de tornillo, perno que traiga, tenemos atornilladores que son como chiquititos, más delgaditos y alargados. Algunos tipos de variantes de llaves, que son descosedores. Y mi favorita, que es este tipo de llave que tiene como una forma como de una T, que tiene 3 puntitas y las 3 me van a servir para sacar tornillos, especialmente cuando son espacios reducidos como el de esta máquina de coser, que es más bien pequeña. Estos atornilladores son cuando la máquina es un poco más alta, ya, porque así no me va a chocar la mano. Y de forma accesible cualquier tipo de trapito o paño que pueda encontrar. Este es de una tela de puño que igual tiene alto porcentaje de algodón, así que no bota hilacha y sirve para limpiar la máquina. Entonces, el siguiente paso, cuando ya reconocí estos elementos, que créeme que tu máquina sí o sí los tiene que tener, o si no los vas a encontrar de manera muy fácil en el mercado, nos vamos a dirigir a nuestra amiga máquina de coser, la vamos a apagar y la voy a desconectar completamente de la toma de la corriente eléctrica. Siempre que yo quiera limpiar la máquina, tiene que estar completamente apagada y desenchufada. Nunca voy a hacer una maniobra porque sin querer queriendo puedo apretar el pedal y me puedo hacer daño. Entonces voy a retirar la cajita de accesorios, voy a tomar el paño y el primer paso sería hacer toda una limpieza exterior. Por todo lo que se ve, la voy a limpiar. La mayoría de las máquinas de coser son de un tono blanco, crema, pastel, entonces realmente se nota cuando están sucias, y esta sí se notaba. Limpien todos los espacios que le permita el pañito limpiar, ojo, ¿ya? La zona de los selectores, súper importante, donde está la palanca de remate, la zona interna. Y estas zonas, por ejemplo, que están las uniones del fabricante, yo les recomiendo que aquí utilicen su cepillito o el cepillo de dientes que yo le digo que está en desuso, porque si yo paso el pañito por acá, obviamente el polvo no va a salir. Pero ¿qué pasa? Que si yo paso este cepillito a través de estas dos uniones en forma de raspaje, sí se va saliendo el polvito. Y una vez que va saliendo, pasas el pañito y retiras el excedente. Y de esa manera todo lo que sea unión que yo quiera limpiar, lo puedo hacer de esta manera. Esto es ideal cuando realmente ocupamos harto de la máquina, le queremos dar como un cariñito, la explotamos demasiado. Súper buena idea el tener que limpiarla después de confeccionar muchas prendas o de haber cosido mucho rato. O sea, la máquina, como lo dije al principio, al igual que las plantas, incluso al igual que nosotros, necesitamos una mantención, cuidado, así que no la dejemos de lado, por favor. A la par el cepillo lo voy limpiando acá, porque va a tener aceite y polvo. Una vez que ya limpié todo el exterior, voy a limpiar aquí la cajita, que también se ensucia. Y vamos a comenzar con la parte que es un poco más interesante. ¿Qué es lo que te recomiendo? Que manipules tú, desde la casa, todo lo que está acá adentro, ¿ya? Que sería bobina, portabobina, donde va el carrete del hilo inferior. Todo eso tú lo puedes manipular, sacarlo, limpiarlo, no hay ningún problema. Que eso es lo que te recomiendo, que no toques por nada del mundo todo lo que es la estructura superior. Somos súper conscientes que siempre y cuando vemos que hay tornillos, por ejemplo en estas partes de acá, he visto muchos videos donde la gente se le enreda el hilo, se le traba, empieza a abrirla y saca estas partes. ¿Qué es lo que pasa? Que al yo no tener conciencia de cómo funciona la máquina por adentro, cuando yo la vaya a unir de nuevo, esto me va a quedar bailando. Cuando vaya a coser va a empezar a hacer un sonido extraño y lo más probable es que empiece a meter mano adentro, y eso solamente lo tiene que hacer una persona o un técnico autorizado, ¿ya? Así que toda esta estructura interna, que yo sé que con tornillos lo puedo sacar y desmontar, por favor nunca la abran. Ustedes solamente manipulen la bobina, el portabobina y todos los elementos que están debajo de la placa madre, debajo del prensatela y debajo de la aguja. ¿Y esto cómo lo van a poder ver? Sacando tu caja de accesorios. Solamente esto. Todo lo que es superior, nunca, por favor, lo vamos a tocar. Y si hay un problema, la llevamos a mantención.
Entonces, retiro acá mi caja de accesorios, retiro prensa tela, aprieto el botón de acá atrás, vamos a presionar completamente la máquina. En el caso de tener hilo o superior, lo retiro también. En el caso de tener aguja, como esta máquina, también la vamos a retirar. Vamos a aflojar acá el tornillito, la voy a retirar y voy a volver a apretarlo para que no se caiga. Y la aguja la puedo guardar acá al lado. Y otra cosita vamos a retirar, la placa madre. Y para esto es que yo le explicaba el tema de los diseños de las llaves. Esta llave, si yo la intento utilizar, este atornillador, me va a chocar porque la máquina es muy pequeña. Esa es para una máquina digital que sea un poco más alta. La voy a dejar de lado y voy a ocupar esta llave que tiene forma de una T. Entonces esta se adapta súper fácilmente y tiene 2 tornillitos. Una vez que estos 2 tornillos se salgan, va a quedar libre todo lo que es los dientes de la máquina de coser. Los dientes siempre van a estar sucios porque tienen polvo, ¿cierto? Muchas veces cuando se generan motitas y yo no las limpio, empieza a salir como un olor a quemado y es porque el movimiento y la fricción hace que las motitas se calienten y haga como un efecto como que estoy haciendo fuego. Entonces no es la idea, ¿ya? La idea es que esto circule el aire y que siempre esté constantemente limpio. Más si yo sé que siempre la estoy ocupando de manera constante. Entonces ya saqué un tornillito, son muy pequeñitos, así que igual con mucho cuidado los va a apartar para que no se te pierdan. Voy a sacar el segundo, lo retiré, aquí está al lado. Y esta es la placa madre. Entonces voy a retirar la placa. Y esta placa le voy a pasar el pañito para retirar todo lo que es motita, exceso de aceite. Y de esta manera la placa está lista, ¿ya? La dejo a un lado. Y todo lo que es esta parte interna, donde están los dientes, voy a ir pasando mi cepillo de dientes o mi cepillito que viene con la máquina de coser. Y va a sacar todas las motas completamente. ¿Ya? Esta es la parte donde más se ensucia y donde muy poca gente realmente lo limpia. Y no es lo mismo limpiarla desde adentro, o sea, literalmente desmontarla que soplarla. He visto gente que sopla la placa, pero no saca los tornillos y realmente no hace ningún efecto. Es como hacerle nanay nomás. Entonces cada vez que yo ocupe el cepillito, lo voy a descargar acá en el pañito y voy a limpiar también la parte de acá atrás que está con un poco de polvo. Una vez que tenga esto limpio, vamos a desmontar los elementos internos, ¿ya? Y esto se queda un poco de miedo, pero por favor que no les dé miedo. ¿Qué sería? Estas 2 aletitas negras que están afirmando la bobina y el portabobina, estas 2 de acá, voy a tirar una hacia el exterior y la otra hacia el otro exterior, o sea, las patitas hacia afuera, las aletitas. Y una vez que yo libere estas patitas, todo esto adentro va a quedar suelto. Literalmente suelto. Entonces yo voy a agarrar los elementos y se caen solos. Tenemos el arco, que es este, que sostiene todos los elementos. Luego tenemos la bobina y el portabobina. Ya, entonces esto lo vamos a desmontar completamente. Y aquí está el carretito, el portabobina y este que tiene como una forma de C. Lo voy a dejar al lado y voy a repetir exactamente el mismo ejercicio. Siempre voy a sacar el polvo y los elementos que no pueda alcanzar, aquí sí estaba sucia. Los elementos que no alcanzo siempre los voy a limpiar con el cepillito hasta donde pueda, sin miedo. Pueden incluso, si pueden entrar un poco más al interior de la máquina y se ve, pueden ir descargando. Lo que sí nunca tienen que hacer, porque he visto muchos casos de gente que lo hace y se puede dañar la máquina, es introducir elementos metálicos con punta. ¿A qué me refiero? Yo puedo utilizar las pinzas, pero solamente para sacar motitas. Quizás yo veo una mota que está ahí grande, saco y la descargo en mi pañito. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Por ejemplo, meter un alfiler de gancho, un punzón, la aguja y empezar como a picotear elementos de manera brusca. Muchas veces algunas máquinas computarizadas digitales tienen unos cortadores de hilo
yo apenas toque ese cortador, esa cuchilla con algo, la voy a descalibrar y la tengo que llevar a mantención. Va a haber que cambiar la pieza y esa pieza va a salir lo mismo que comprarme una máquina nueva. Así que por eso siempre, con mucho cuidado, con mucha gentileza y amor, todo que sea como un cepillito, ¿ya? Todo lo que tenga hebras, que no sean puntas metalizadas, voy a poder limpiarla con toda la confianza del mundo. Una vez que saqué todo este polvillo de acá adentro, acá arribita, ¿cierto? Voy a volver a pasar el pañito por adentro, acá, para sacar todo lo que queda. Y de esa manera la máquina ya está totalmente limpia. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a tomar el arco, la bobina y el portabobina y también les voy a pasar el pañito para sacar el exceso de aceite, que muchas veces se embarran con exceso de aceite, y también porque en estas curvas se juntan un poquito de motitas por el movimiento y el roce y la fricción, obviamente. Así que vamos a descargar todo esto completamente de esta manera, que quede muy brilloso. Y una vez que queda libre, que voy a sacar el hilo que tenía hilo de color blanco, y la vamos a limpiar acá adentro. Como un tip que te puedo dar, este es el portabobina, donde va el hilo adentro literalmente. Hay veces que el hilo no queda muy tenso. ¿Qué es lo que sí puedes hacer para solucionar ese problema? Cuando la costura no te queda con una buena tensión, podemos tomar el atornillador, que es alargado, y aquí tiene un pequeño tornillo. Entonces yo en el costado lo voy a apretar un poquitito. Y está un poquito suelto. Y cuando ya no dé más, está lista. ¿Qué es lo que puede pasar? Que por el roce y la fricción, porque esto genera este movimiento al coser, cede el hilo, pero esto se suelta. Entonces yo sí lo puedo ir apretando. Como dije al inicio, todo lo que esté del prensatela de la aguja hacia abajo, yo lo puedo manipular, sacar, limpiar, ningún problema. Todo lo que está del prensatela de la aguja hacia arriba, no lo tengo que abrir por nada del mundo. Ya ahí sí lo tiene que ver una persona que haga, un técnico que haga este tipo de mantenciones ya a nivel profesional. Entonces, voy a montar nuevamente todo lo que son los elementos, pero antes te quiero mencionar otra cosita. Elementos de los selectores importantes. ¿Cuáles son los selectores que más utilizamos? Diseño de puntada para hacer zigzag, puntada recta, ¿cierto? Está súper bien. Siempre cuando yo lo vaya a utilizar, el movimiento tiene que ser hacia mi derecha y la aguja siempre tiene que estar arriba, o si no también podemos producir algún daño de los engranajes. Lo mismo para el selector de largo y ancho de puntada. Siempre el movimiento es hacia mi derecha o hacia el sentido del reloj, y aguja siempre tiene que estar hacia arriba. ¿Ya? Si la aguja está abajo, el engranaje va a hacer un movimiento con la aguja que también puede producir, ¿cierto?, un daño en la parte interna y lo va a tener que ver un técnico profesional. Otro error muy común que cometemos muchas veces cuando estamos recién aprendiendo a coser es el movimiento que realizamos con el volante. En este momento la máquina está totalmente abierta, no tiene ningún engranaje, ningún componente dentro, ni tampoco tiene aguja, por lo cual yo la puedo mover para los dos lados y no va a sonar extraña, no va a pasar nada. Está el movimiento, pero el movimiento natural que tiene que tener esto, y qué bueno que lo podamos ver adentro, es siempre hacia mi cuerpo. Piensen siempre que tengo que girarla hacia mi cuerpo, nunca hacia atrás. Si yo hago el movimiento hacia atrás, es como si yo anduviera en bicicleta así y de repente hiciera esto para atrás. Va a frenar, me voy a caer, va a correr un accidente. La máquina de coser es exactamente lo mismo, siempre es el volante hacia mi cuerpo. Imaginen que yo estoy sentada acá, estoy cosiendo, siempre hacia mi cuerpo. Y de esta manera esto va a pasar con los engranajes. Así se va a hacer el tejido con el hilo, y si yo de repente estoy así y le hago para atrás, se quiebra la aguja, se enreda el hilo, la máquina me traba, me chupa el hilo, hay que abrirla y se generan estos como nuditos infinitos donde uno pasa mucha rabia, cierto malo rato. Entonces siempre hacia mi cuerpo, siempre, siempre, siempre. De esa manera la máquina va a estar muy contenta de que la estamos utilizando de la manera correcta. Lo mismo con los selectores, sentido horario, siempre con la aguja arriba. Son errores muy chiquititos, pero que la gente lo comete demasiado y le echa la culpa después a la máquina de coser, y solamente es cómo utilizar estos elementos. Y otra cosita que se utiliza muy poco, pero es súper importante cuando queremos coser una tela rígida versus una tela que es más elasticada, es
las tensiones. La máquina de coser maneja las tensiones en dos laditos. Tenemos la tensión de acá, que es la tensión del hilo, ya que es esta como ruedita que está acá en color negro. Siempre las recomendaciones del fabricante van a estar en un rectángulo o en un cuadrado. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, aquí va del 1 hasta el 9, pero solamente los números 3 y 4 están marcados, 3, 4 y 5 están marcados como destacados con un triangulito, con un rectángulo blanco. Siempre cuando un número o algo en el selector esté marcado de esa manera, destacado de los demás, es porque el fabricante de esta máquina de coser te recomienda que tú cosas con esa numeración. Especialmente cuando uno no sabe qué hacer, es como ocupa esa tensión. Y esto es la tensión del hilo. Cuando el hilo se tiende a romper porque la costura y hago así y estalla, es porque la tensión es muy alta. Tengo que bajarla. Muy poca gente juega con las tensiones de los hilos y nuevamente le echa la culpa a la máquina o a la aguja. Y si hay mucha tensión porque el hilo estalla, cuando yo hago así y explota literalmente, le voy bajando la tensión y la puedo dejar en 3 o en 2. Viceversa, si el hilo está demasiado suelto, tengo que subir la tensión para que todo eso que está arrugado se estire. Entonces le subo la tensión y digo, el fabricante me dijo, ya la estaba en 3, la voy a subir a 4 o a 5. Y va haciendo diferentes tipos de pruebas. En este otro lado, también encontramos un selector que no se utiliza mucho, que es este de acá. Y tal como lo dicen los dibujitos, porque lo bueno de las máquinas de coser que son súper intuitivas, son muy ilustrativas, aquí también está 1, 2, 3 y luego sale el dibujo de este elemento de acá, que es el prensatela, y hay unas flechas hacia abajo. O sea, me está indicando que este selector marca la tensión del prensatela. ¿Qué significa? Como ustedes saben, el prensatela baja, cuando yo lo bajo acá, sí, ahí, sube y baja, ahí. Esto aprieta la tela. Entonces, ¿qué pasa? Que si esto está apretando demasiado a la tela, es porque tiene mucha tensión. Ahí de 3 lo podría bajar a 2, ¿ya? Cuando yo sé que la tensión de la tela está muy alta, cuando yo trato de coser y que la tela avance y la tela avanza muy lenta o no avanza nada, o simplemente yo tengo que empezar como a poner la mano y arrastrarla con mucha fuerza, es porque hay mucha, pero demasiada tensión. También puedo ir jugando con el selector e irlo moviendo en esta parte de acá, ¿ya? Entonces me guío, tensión del prensatela, o sea, cuánto va a apretar la máquina la tela para que se vaya desplazando, versus la tensión que está acá, que es la tensión del hilo, que si ves si el hilo te queda más suelto o más apretado. Son dos selectores que yo diría que la gente los ve, pero que no sabe para qué son, y que muchas veces cuando cometen un error en la costura le echan la culpa a la máquina y solamente un movimiento de mover este selector o el otro, así de simple. Y por supuesto, aquí tengo mi estuche lleno de agujas para cuerina, ecocuero, para tela elasticada, látex, para jeans. Este ítem también es un error muy común, pero súper importante, y es ocupar la aguja adecuada. Si voy a ocupar una tela que es un poco más elasticada, aguja número 14, tela rígida número 11, telas más gruesas y pesadas como el denim número 16, todo lo que diga ball point o punta de bola en español es para telas elasticadas. Entonces, todo eso va a depender de la marca de la máquina de coser, ¿ya? Todas las máquinas de coser tienen diferentes numeraciones según la marca, ¿ya? Janome trabaja, por ejemplo, con los colores y los números en 2 dígitos. Todo lo que es en color naranja es para telas como más elasticadas y para máquinas mecánicas más tradicionales, y todo lo que es de color como hueso o crudo o crema es para las máquinas overlock, colleretera o máquinas que hacen otro tipo de terminaciones con materiales un poco más rígidos. Al mismo tiempo ya nos encontramos con agujas
como para materiales específicos, se iban cambiando también las tonalidades, pero ya son como máquinas un poco más profesionales, para telas delicadas. Entonces, ¿por qué digo que trabaja con 2 dígitos? Porque encontramos números como el 11, el 14, ¿ya? El 16, mientras que en otras marcas sí trabajan con los números del 100 hacia arriba, de 3 dígitos. Lo importante es que vayas a un lugar donde vendan la aguja de la marca de tu máquina de coser, que no le estemos poniendo una aguja marca Singer a una Janome, ¿ya? Y que tengas claro la tela que vas a coser. Tengo esta tela de puño, puedes llevar una muestra, es algodón elasticada. ¿Qué aguja me recomienda para una marca Janome? Listo, ahí tienes toda la información. Y con eso también deberías ahorrarte muchos malos ratos. Ahora te voy a enseñar cómo montar nuevamente todos estos elementos, ¿cierto? Acá adentro. ¿Se nos puede olvidar cómo van montados? Sí, la verdad es que sí, pasa mucho. Pero al igual que los iconos, vamos a utilizar todo lo que es la intuición, porque lo bueno es que siempre todo está con indicaciones o con flechas. Entonces, dijimos que el arco, la bobina y el portabobina iban adentro, pero yo no me acuerdo cómo. ¿Qué es lo que voy a hacer? El arco es todo lo que sostiene, por lo cual si está sosteniendo va al final, porque tiene que sostener algo. Como ocupando la lógica. Primero va el portabobina, que es esta silueta que tiene la forma como de una luna, como de una media luna, o como de una C. Y esto yo lo voy a colocar acá adentro. Si se dan cuenta, acá abajito hay una parte que ya tiene una forma de C, que está acá, ubicada en esta parte. Por lo cual, si hay una C y tengo que rellenar en la circunferencia, el círculo, y esto también tiene forma de C, significa que esta C más esta C van a ser un círculo. Es como rompecabezas literalmente. Entonces, donde le falta un pedazo acá, yo voy a completar el espacio ahí. Y ahí calza perfecto. Ya hice la circunferencia. Solamente guiándome por la pieza que ya estaba. Literal, un rompecabezas. ¿Qué más? Ten cuidado con ponerlos con mucha gentileza, porque recuerda que no están afirmados por el arco, o sea que se me pueden caer los elementos y pasa mucho al inicio. Lo siguiente es poner el arco, porque esta pieza de acá, que es donde va, ¿cierto?, el hilo de coser, el carretito, es la única que yo puedo poner al final, ¿ya? Así que eso despreocúpate. El arco tiene que afirmarme el portabobina, ¿cierto? Entonces, lo mismo. Vamos a buscar aquí elementos que me ayuden. Aquí tiene un sacadito abajo. Es como que le falta un pedacito. Y si yo me doy cuenta acá en el arco, aquí tiene también una puntita, por lo cual esta puntita calza perfecto en la parte de abajo que le falta. Es todo intuición. Entonces voy rellenando esto y digo que esto va ahí. Y debería de calzar. Perfecto. ¿Viste? Solamente por las piezas que van faltando, como un rompecabezas. Luego esto, si se dan cuenta, yo no lo estoy soltando, porque al momento que lo suelto se va a caer todo. Al instante que lo agarras con una mano, volvemos a poner estos soportes, donde los tiramos hacia afuera, es como un pinball. Tienes que volver al centro, hacia adentro. Tiramos hacia afuera, vuelven hacia adentro. Y solamente no es ponerlo así, es agarrarlo y levantarlo. Ya, los tenemos que levantar, porque aquí tiene un volumen. Ya se agarra un lado, pongo el dedo al medio, lo mismo. Donde estaba hacia afuera, este de acá lo tiro hacia adentro y lo levanto y suena. Y ahí está apretadito. Esto ya no se va a salir por nada del mundo, ¿ven? Está apretado. Ahora yo puedo poner donde va contenido el hilo, y el hilo va acá adentro. Entonces aquí tengo el portabobina y la bobina rellena con hilo, que es transparente de color blanco. La voy a poner adentro. Pongo el hilo, lo engancho. Y este es el movimiento que yo le decía, que hay veces que cuando esto siempre tiene que estar con un poco de tensión. Esto es lo que sale el hilo. Si yo lo tomo y se tira completamente con facilidad, eso no va a tener ninguna tensión. Ahí no está fallando la tensión del prensatela o la tensión del hilo, está fallando que esto está suelto. Ahí es donde yo voy a tomar el atornillador y lo voy a volver a apretar para que quede como de fábrica. Listo. ¿Me lo voy a hacer la prueba? Y ahí me cuesta un poco más salir, está perfecto. ¿Cómo voy a montar esta pieza? De la siguiente manera, ocupando la misma lógica de rompecabezas. Esto es un círculo, pero aquí tiene como una patita arriba. Por lo cual, por mi lógica me dice que adentro tiene que haber también una zona donde falte una patita,
como que le sacaron un extracto. Entonces esto lo voy a calzar justo ahí, en ese espacio. Y ocupando esa lógica, en la parte de arriba exactamente le falta una patita. Entonces lo voy a poner ahí, voy a buscar la zona y la vamos a apretar. Y ahí suena perfectamente. Ahí sonó. ¿Cierto? Si lo quiero retirar, muy fácil. No voy a empezar a tironear, ya, porque la voy a quebrar. Esta pieza se puede quebrar. Tiene esta aletita de acá. Yo voy a cortar el hilo para que lo vean mejor. Tengo mi tijerita. Tiene esta aletita de acá, que es esa. Si es que se ve, esa. Esa yo la puedo levantar hacia afuera, de esa manera. ¿Se está viendo? Entonces, cuando quiero retirar esto, la levanto y la saco. ¿Ya? De esta aletita de acá, de esta de acá. Ahí se mueve. Esa. Perfectamente. Esa aletita. Hacia afuera. Si yo la empiezo a tironear, no. Tiene que ser de la aletita. Ahí. Entonces la vuelvo a posicionar. Ahí. De nuevo. Y tiene que sonar. Una vez que está así, ¿cierto? Puedo hacer pruebas. Puedo mover el volante. Siempre hacia mi cuerpo. Supongamos que yo estoy sentada acá porque estoy cosiendo. Hacia mi cuerpo. Y si no suena nada extraño, si nada choca entre sí, es porque está perfecto. Pero nos falta un paso súper importante porque la limpiamos, explicamos los errores más importantes, pero ¿qué pasa con el agua de la máquina de coser? Que sería el aceite. ¿Dónde va el aceite? Súper importante. Algunas máquinas tienen unos agujeros en la parte superior, ¿dónde? Que lo que yo voy a hacer, voy a tomar mi aceite y en esos agujeros voy a tirar unas gotitas de aceite. Por cada agujero unas 2 a 3 gotitas. Y luego voy a mover el volante para que todos los engranajes circule, ¿cierto? El fluido del aceite. Esta máquina no los tiene, ¿ya? Por lo cual todo el aceite va a ir en esta zona de la bobina y el portabobina, que es lo que abrimos. Entonces voy a sacar esto, porque esto en realidad contiene el hilo, no es como un engranaje en sí. Y una vez que esto está expuesto, yo aquí voy a poner algunas gotitas de aceite. Ahora tú me dirás, pero ¿cómo sé a qué tengo que echarle aceite? O sea, es como súper amplio. Todo lo que se mueva lleva aceite, porque ese movimiento tiene que ser fluido. Y si está seco, va a empezar a sonar, se va a empezar a calentar el metal y no es la idea. Entonces, puedes hacer el ejercicio de ver qué es lo que se mueve. Ah, claro, los dientes y toda la parte interna, donde va el arco, el portabobina. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo tengo aceite acá, lo voy a destapar con mucho cuidado porque este está nuevo. Y hago el ejercicio. Ah, ya, entonces echamos, dijimos 1, 2, 3 gotitas y un para acá arribita de los dientes. Y una vez que eché esto, va a hacerle un movimiento como por 10 segundos, 6 segundos para que circule el aceite completamente. Para el lado contrario también, solamente porque no tiene hilo, recuerden, es para que circule el aceite. Y de esa manera yo voy notando. Esta máquina igual le queda un poco de aceite, ya, pero si la máquina de coser no la utilizas hace meses, hace años, está seca y se nota el tiro porque literalmente está seca, no ni siquiera brilla, esta sí brilla un poco el aceite adentro, ahí en vez de echarle 3 gotitas, echarle, no sé, unas 8 o 10 gotitas y muévela mucho rato porque la pobre se tiene que hidratar después de mucho tiempo estando sin movimiento, ¿ya? Y lo más probable es que si no la ocupas durante demasiado tiempo, también en la parte superior haya que aplicarle aceite y ahí también tengas que llevarla a mantención para que la persona la abra y empiece a lubricarla incluso con una pasta ya la parte interna, ¿ya? Y eso es otro riesgo de cuando dejo la máquina expuesta al sol o embalada en una caja, en una bodega, donde no respira la máquina y donde no la lubrico, se seca y hay que llevarla a mantención, abrirla para que no haga ningún ruido extraño, ¿ya? Así que por eso siempre la recomendación es, aunque cosan una vez al año, una vez cada 2 o 3 meses saquen la máquina de coser, limpienla, muévanla un poquito ya como para que respire, ya, porque también es súper importante la vida útil. Esto de abajo está listo. Yo voy a volver a montar acá el portabobina para que no se me pierda, ¿cierto?, el elemento. Ahí encaja perfectamente, ahí sonó. Y voy a cerrar la tapita. Ahí puedo volver a montar este accesorio de la mesita que guarda los accesorios, que está acá y que se abre ahí, ¿cierto? Yo después todo esto lo voy a guardar acá adentro, pero
tengo que poner la placa madre, po. Entonces, lo mismo, la misma lógica del rompecabezas. Voy a hacer calzar los orificios que tiene la placa madre con los orificios que tengo acá, de los tornillitos. Incluso te diría que aprovechando que tenemos los orificios de los tornillos de acá, podríamos echarle un poco de aceite acá. Ya, porque esto igual, por gravedad, va a circular hacia abajo y obviamente va a ayudar a la máquina de coser. Así que eso va a ayudar. Pero siempre sacarle la aguja y el prensatela porque si no te va a costar mucho manipularla o te puede enterrar la aguja. Y por nada del mundo, lo primero que dijimos, desconectada de la toma de la corriente eléctrica, porque pasa que uno aprieta el pedal y puede bajar la aguja o me puedo apretar el dedo. Entonces, hago calzar la placa, perfecto, vuelvo a posicionar los tornillitos acá y tomo, los puedes apretar como con la manito primero y luego lo apretamos con la llave, que es la llave con forma de T. Una llavecita. La aprieto acá y la vamos moviendo. La voy ajustando con la manito para que no se desplace, para que no vaya bailando. Los tornillos no tienen que quedar como realmente apretados. O sea, yo veo que no se mueve y lo dejo hasta ahí. Porque si lo sigo apretando con mucha fuerza, va a pasar que va a quedar con mucha tensión la placa, después no la voy a poder sacar e incluso voy a empezar como a picar los tornillos. Ya, así que al igual cuando estamos cerrando una botella con agua, que esté cerrada nomás, pero no nos vayamos como al exceso de dejarla como hiper mega cerrada, ¿ya? Porque supuestamente yo de esto, si lo ocupo mucho, lo tengo que limpiar una vez a la semana o una vez al mes. Entonces, si yo voy a tener que después sacarle los tornillos, no tiene que estar muy apretado. Ahí está, perfecto. Últimos toques. Vamos a pasar el pañito por acá para sacar el polvillo que puede haber generado. Y sería también el momento adecuado para volver las tensiones o las configuraciones como si la máquina estuviera virgen, por así decirlo. Si la ocupé y está en zigzag o se movió la aguja, yo pongo que voy a ponerla de nuevo. Costura recta, ¿cierto? Largo de puntada número 2 y la aguja la vamos a tener centrada. También las tensiones, la vuelvo a 3, que es lo que me recomienda el fabricante. De 3 a 5 porque está marcado literalmente, y aquí en 3 porque también me lo recomienda el fabricante. Y de esa manera vuelvo a posicionar el prensatela. Siempre que después que hagan una limpieza monten todos los elementos al tiro. ¿Por qué? Usualmente todos estos accesorios son muy pequeñitos. Ahí está el prensatela. Si yo llego, esta es la tensión que yo les decía de cuánto va a apretar la tela para que pueda avanzar. Si yo llego y dejo quizá el prensatela, cualquier cosita acá al lado, se me va a caer y se me va a perder. Se me han perdido prensatelas de cierre y de otros elementos solamente porque son muy chiquititos, o sea, son la mitad de esto incluso algunos, que se caen en la alfombra en el piso y después nos barre y desaparecen. Así que todo móntenlo al tiro. Incluso yo montaría la aguja y les voy a dar el último tip, que es cómo posicionar la aguja. Si ustedes tocan la aguja, va a tener una parte que es curva, que tiene como una guatita. Supongamos que este es el costado de la aguja. Esta tocan como la guatita, ¿cierto? Esa va hacia adelante. Esa yo la voy a ver. Va acá. Y por la parte de atrás, yo la toco y está como planita. Eso sería como la espalda. Entonces todo lo que va planito va hacia atrás y todo lo que es la curvita, la guatita va hacia adelante. La aguja tiene una sola posición. Si yo no la posiciono de esa manera, está mal puesta, ¿ya? Y lo peor es que yo la puedo enhebrar si la puse al revés, pero está mal puesta y pueden ocurrir muchos accidentes. Entonces aquí voy a bajar el prensatela, subo esto, lo posiciono en la parte recta atrás, como dijimos. Voy a subir el prensatela un poquitito más, ahí sí. Con el volante siempre hacia mi cuerpo y una vez que la posiciono acá, empiezo a soltar el tornillito. Voy a soltar el tornillo porque estaba apretado. Parte recta, hacia atrás, perfecto. Sube, la sostengo, si no se va a caer la aguja. Todos estos elementos de las máquinas mecánicas las tengo que sostener, ¿ya? Y
la voy a apretar. Una vez que la aprieto, esto sí te recomiendo que lo apretes un poco más. Ya está lista. Ningún elemento se quedó afuera. Todo esto después yo lo guardo adentro o en mi cajita individual que tengo acá aparte. Especialmente los aceites. Yo los aceites siempre los guardo aparte porque aquí se pueden deslizar, ¿cierto? Se pueden manchar. Y de esa manera ya tendríamos nuestra máquina perfecta para coser con la mantención adecuada, limpiada, aceitada y con todos los selectores vírgenes en su origen para llegar y hacer cualquier tipo de proyecto, ya sea con jeans, cuerina, ecocuero, etc. Yo coso mucho jeans, por eso lo nombro mucho, y eso desgasta mucho en la máquina de coser, la fatiga. Por lo cual sí o sí la tengo que aceitar una vez a la semana. Y cuando no lo hago, la máquina me lo va pidiendo, porque yo la voy tocando en la parte de acá y se va sintiendo un poco más tibia, ¿ya? También empieza como a tirar ese olorcito que yo lo decía, que cuando las motas como que se calientan, que son las motas que se juntan en la parte de los dientes de la máquina. Y todas esas señales yo las puedo tomar como ya. Tengo que parar de coser y tengo que limpiarla sí o sí, porque la máquina me lo está pidiendo, ¿ya? Está deshidratada. Ese sería el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado demasiado. Recuerden que si bien no hicimos una costura o una personalización, este paso es fundamental y súper importante para que, uno, nuestros proyectos sean más eficientes, ahorremos tiempo en el trabajo porque la máquina nos va a apoyar mucho y también para que esta hermosa máquina, que yo diría que ya tiene 6 años, me dure muchos años más y no tenga la necesidad de adquirir o de comprar otra. Cuidemos nuestras máquinas de coser y este sería el mensaje final, al igual como una plantita o al igual como nos cuidaríamos a nosotros. Limpiémosla, aceitémosla, por favor, y protejámosla de las temperaturas extremas, ya sea mucho frío, mucha humedad, o a la inversa, dejarla en un lugar muy seco o a todo sol, ¿ya? Porque incluso el plástico se va a tender a degradar el color, ¿cierto? La composición, si esto es blanco se va a poner más amarillo y esa no es la idea. Así que mi nombre es Charlotte Pacheco, espero que te haya gustado mucho. Si tienes alguna duda sobre algún selector, perilla, ¿cierto? Estos se llaman selectores, pero le decimos perilla, me puedes escribir a mis redes sociales como @charlotte_patch99 o dejar tu comentario en nuestro canal de YouTube como El Centro TV. Nos vemos la próxima semana en El Creando Estilo. Chao, chao. El Centro de la Noticia, la voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.